A continuación, un adelanto de lo que veremos en este capítulo. La situación ambiental a nivel global, pues realmente es crítica. Por otro lado, vemos que llega la primera mujer presidenta científica de orden ambiental y pues claro que todos tenemos nuestras esperanzas puestas en ello, pero ¿va a pasar? No sabemos, realmente no sabemos, ¿no? Urge transitar hacia energías limpias, reducir este pensamiento que tenemos la mayoría de las personas de que compro, uso y tiro, ¿no? Ese es el problema en términos, digamos, de la ciudadanía. Así como el feminismo es político, pues lo ambiental también es político, ¿no? Las redes sociales también son un reflejo de nuestra estructura social, de nuestros intereses, de estas ideologías que mencionabas anteriormente. ¿Y qué estamos viendo que predomina en redes sociales? Pues un contenido chatarra. O sea, ¿por qué estos temas en redes sociales no son tendencia si de esto depende nuestra existencia? O sea, no entiendo las prioridades de la humanidad en cierta forma, ¿no? Yo veo tres alternativas claras, ¿no? Pero, o sea, nuevamente, en la implementación de estas alternativas tenemos que participar la ciudadanía, tiene que participar el Estado, tienen que participar las empresas. O sea, tenemos que transitar, desde mi punto de vista, de una economía lineal a una economía completamente circular. Es decir, que ya no se extraigan más materiales de los ecosistemas y que con lo que tenemos veamos cómo hacemos para vivir. O sea, el capitalismo no se va a tentar el corazón, porque yo no creo que tenga corazón, para empezar, sobre todo en este marco de la cuarta revolución industrial, donde perfectamente las nuevas tecnologías van a reemplazar a los seres humanos en muchísimas tareas. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a diseñar ciudades donde pueda vivir la gente con la naturaleza, no a pesar de la naturaleza. Y creo que justamente el Tren Maya es un proyecto que refleja cómo se hacen todas las cosas mal, ¿no? O sea, porque al final, si nuestra felicidad como seres humanos está únicamente basada en el consumo, estamos fritos. A propósito de Marx, pues Marx decía que pues precisamente el único modo de acabar con esta forma de producción, pero yo diría también de destrucción, pues es volviéndonos sujetos revolucionarios y revolucionarias, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a otro capítulo de Contraescucha. En este episodio nuevo vamos a hablar sobre un tema que pues creemos que afortunadamente desde una perspectiva personal creemos a que las nuevas generaciones les empieza a interesar más, pero que aún así sentimos que no es suficiente, y pues es el tema medioambiental en general, contaminación, la crisis hídrica. Particularmente también vamos a hablar sobre el Tren Maya, los costos que eso genera, los desplazamientos y pues este discurso que hay mucho sobre pues qué pondera más muchas veces, si el tema económico o el tema ecológico. Y para ello tenemos una gran invitada que es la profesora Gabriela Piedra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ella tiene una licenciatura en comunicación en la facultad, también tiene una maestría en ciencias de la sostenibilidad. Es escritora también, investigadora, tiene varios artículos publicados y bueno, sus líneas de investigación en general van más hacia lo sostenible y lo ecológico. Por ahí tiene uno que otro sobre temas feministas y de ecofeminismo, me parece, si no estoy equivocada. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. No, al contrario, muchas gracias por el espacio y también, como dices, pues es muy importante hablar de este tema, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque creo que ustedes han crecido con este discurso de la crisis ambiental desde el día cero, sí. Pero nadie les dice cómo resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Porque también eso ya está causando un efecto psicológico, ¿no? En las nuevas generaciones que dicen, bueno, pues si ya el mundo se va a acabar, pues no pasa nada, ¿no? Ya no hay razón de ser y demás. Entonces creo que sí hay que profundizar en el tema porque sí hay alternativas de acción, ¿no? Sí, justamente eso vamos a ver, pues ir amalgamando todo, ¿no? Realmente sí hay alternativas, porque sí, el discurso se ha ido mucho al, pues sí, ya el fin del mundo se va a acabar, pues ya para qué, o
pues están gastando las grandes empresas, yo por qué no, casi casi. Entonces, Y también del otro lado hay algo que es bien preocupante que estábamos comentando el otro día, antes, cuando estábamos armando como todo este proceso de esta investigación, de esta entrevista, que tiene que ver con que nos asumimos lejanos al tema del cambio climático y el calentamiento global, ¿no? Desde cómo lo enunciamos. Enunciamos que se están acabando el mundo, ¿no? Se están acabando el agua, es que están como destruyendo la naturaleza, no, estamos destruyéndola todas, todos, todes, aquí no hay, o sea, no importa el género, todos estamos contribuyendo como a esa parte, ¿no? Y es como la parte preocupante porque venimos de unos meses de crisis hídrica, ¿no? Sí. En donde el sistema Cutzamala pasa del 66% al 32% y no iba a haber abastecimiento, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces ahí ya como que hay un aviso de incendio, ¿no? Una alerta que se prende y pues bueno, ver como todas esas variantes en las que podemos ayudarle al planeta y ayudarnos a nosotros a educarnos en temas ambientales, ¿no? Entonces, muchas gracias también por aceptar estar aquí con nosotros. Entonces, pues. Sí. Pues yo creo que para empezar, o sea, hablar de más a menos, que en este caso sería, pues, ¿cuál es el panorama en general a nivel global? Digo, se ha hablado mucho y creo que es lo que más, sobre todo en los medios de comunicación ponderan mucho, quiénes son los que contaminan más, ¿no? Y se habla de, pues, los fósiles, o sea, el tema de producción o quema de fósiles, la industria de la moda, plásticos, la industria ganadera, pero como que solo se queda ahí. O sea, solo es como, la industria de la moda contamina un montón, pero de aquel lado, ¿no? Y tu alternativa es, pues trata de cuidar más tu ropa o de verificar qué marcas estás comprando. O sea, no hay como algo más allá o pues algo más profundo. Entonces, en esa temática, ¿cuál es su lectura en este caso? Sí, bueno, justamente como mencionas, la situación ambiental a nivel global, pues realmente es crítica, ¿no? En la última conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, pues precisamente de nuevo se resaltaba, ¿no? Esta cuestión de que si atravesamos el umbral del 1.5 para 2030, pues muy probablemente los desastres naturales se van a incrementar, toda esta cuestión de las sequías, las tormentas cada vez más extremas, ¿no? Ya lo vimos apenas el año pasado con Otis en Acapulco y que pues generó toda una devastación y precisamente creo que esa, no solo Otis, sino en general la rápida degradación del ambiente pues es un llamado para dejar de pensar que el cambio climático es algo futuro, porque más bien el cambio climático es algo presente, estamos viviendo ya sus efectos. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta conferencia internacional? Dos cuestiones principalmente, ¿no? La primera tiene que ver con urge transitar hacia energías limpias. Ya no es posible generar energía con base fósil porque ya hay alternativas. Claramente las alternativas limpias también van a tener y tienen ya sus asegúnes, ¿no? En cierto modo, las energías limpias pues todavía no están en una fase de maduración, especialmente en nuestro país. No sé, también me gustaría decir que así como el feminismo es político, pues lo ambiental también es político, ¿no? Y entonces en esta administración que está a puntito de acabar, pues también hay esta reticencia, ¿no? Hubo esta reticencia hacia transformar la base energética del país, que eso es algo sumamente grave, ¿no? Preocupante, que no haya una perspectiva más clara con respecto a las energías renovables, ¿no? Y por otro lado vemos que llega la primera mujer presidenta científica de orden ambiental y pues claro que todos tenemos nuestras esperanzas puestas en ello, pero ¿va a pasar? No sabemos, realmente no sabemos, ¿no? Porque el cambio no se va a dar de un día para otro en el ámbito energético, ¿no? Las inversiones, como ustedes comentan, son muchas. Los recursos del Estado mexicano son insuficientes en materia energética todavía y, bueno, Pemex terminó endeudadísimo, ¿no? Por, pues, todas estas cuestiones de infraestructura que se hicieron durante este sexenio. Entonces, habrá que ver, habrá que analizar. Yo creo que también como personas jóvenes, como personas que estamos informadas y formadas también, pues nos toca estar ahí exigiendo, ¿no? La rendición de cuentas en cómo va esa transición energética. Y bueno, una segunda cuestión
tiene también que ver con no solamente la voluntad política para generar todas las acciones necesarias para que los países se alineen, ¿no?, a tratados como el Acuerdo de París, perdón, o los acuerdos de Kioto, algunos otros, sino también en justo eso que decías, cómo las personas que tal vez sentimos que no tenemos alguna clase de agencia o poder, pues realmente tenemos también la posibilidad de emprender acciones para solucionar la crisis ambiental. Claro, cada uno en su ámbito de competencia, ¿no? Yo en particular noto, porque por la docencia me toca mucho platicar con jóvenes de generaciones más chicas que la mía, ¿no? Por ejemplo, principalmente, pues ahorita en la universidad están las generaciones Zetas, y veo que sí tienen prácticas concretas, pero a veces también contradictorias, ¿no? O sea, por un lado veo esta práctica ancestral, digamos, del trueque, de darle un segundo uso a la ropa, ¿no?, del intercambio, etcétera. Veo estas prácticas que me parecen increíbles. Me parece que deberíamos seguir fomentando la circularidad, no solo en la moda, sino también en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en los libros, en los materiales escolares, etcétera. O sea, creo que hay un montón de elementos donde deberíamos seguir incentivando esta circularidad, o sea, con el propósito de ya no extraer más recursos naturales, sino más bien utilizar lo que ya tenemos, digamos, en nuestras casas y demás, y darles una vida más extensa, ¿no? Y por lo tanto, de reducir este pensamiento que tenemos la mayoría de las personas de que compro, uso y tiro, ¿no? Ese es el problema en términos, digamos, de la ciudadanía, ¿no? O sea, este pensamiento de una economía lineal no nos está llevando a nada. Entonces, si cambiamos desde nuestras formas de consumo, muy probablemente se van a empezar a transformar las formas de producción, porque las empresas también tienen que entrarle al juego en cierta forma, ¿no? O sea, hay acuerdos, hay tratados, hay voluntad en las empresas, no en todas, obviamente. Hay industrias que siguen contaminando y prefieren contaminar y pagar las multas porque les sale más caro implementar tratamientos o tecnologías para reducir sus efectos contaminantes, pero en ese sentido, creo que las personas que consumimos, sobre todo pues en esta fase actual del capitalismo, tenemos un poder, y es el poder de cambiar nuestras prácticas de consumo, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos empezar. Uh-huh. No, bueno, me salta mucho el tema de las prácticas de consumo, llevándolo como al plano marxista, ¿no? Que hay una pelea ideológica aún, ¿sí?, con Marx, ¿no? Principalmente con Marx, ¿no? Y eso es lo que hace y fomenta que esa pelea ideológica, o yo lo he visto así en muchos ámbitos, esa pelea ideológica hace que los que están contra de esta ideología marxista vayan a favor del libre mercado y entonces le permitan todo, ¿no? Y esa ideología se convierte entonces en una forma de vida y en un hábito. Uh-huh. Y entonces ahí vamos como al plano ya más de lo social y de lo popular. ¿Cuáles son nuestras prácticas en torno al medio ambiente? Porque no lo pensamos en ganar un debate con las demás personas, ¿no? Pero no pensamos en que seguimos haciéndole daño al planeta con el tema de la defensa ideológica del libre mercado. Uh-huh. A esto lo digo porque también soy medio fan de Marx, ¿no? No soy marxista, pero sí lo he leído y me gusta mucho su teoría. Pero también me parece que de alguna forma nosotros los seres humanos siempre tratamos de ganar algo, uh-huh, y no nos importa el resultado de lo que hay alrededor, ¿no? Y eso es lo que está pasando desde mi perspectiva con los temas de contaminación, con el cambio climático, con las sequías, con todo lo que está aconteciendo en la naturaleza. Uh-huh. Y es que también yo creo que el tema de las redes sociales ha tenido un papel fundamental, porque si bien comentaba hace un momento esta tendencia que se dio entre muchos chavitos y chavitas como al tema de la ropa de uso, y que era incluso un tema para generar chamba, ¿no? Entre sobre todo los estudiantes que muchas veces no podían solventar, no sé, pago de libros, transporte, comida, etcétera, pero justamente se absorbe esta dinámica en las redes sociales y se incrementa, y entonces ya la ropa de uso pasa a ser casi
pues un privilegio, o sea, un pantalón que de uso los vendían en 20, 30 pesos, ya en las redes sociales ya te cuesta lo que uno nuevo. Y entonces ese tipo de dinámicas también creo que afectan mucho las prácticas individuales. Y además, pues todo lo que, no sé, o sea, es un tema de sobreinformación y al mismo tiempo desinformación increíble, porque, por ejemplo, hubo muchos, hablar de temas de contaminación ambiental, o sea, se habla de incendios, de inundaciones, de que ya encuentran microplásticos en los seres humanos que ya están haciendo, microplásticos en el Polo Norte, o sea, hay una cantidad de información tan grande que se vuelve agobiante y resulta en pues ya se va a acabar el mundo, entonces pues yo ya qué hago, ¿no? Ya mejor lo disfruto o entran en un shock como emocional de ya no querer saber más y entonces pues cuáles son las alternativas en ese caso, porque pues si bien está el tema de la salud mental que sí puede ser pues muy pues como demasiada información para una persona, saber todo lo que está pasando alrededor entre guerras, crisis económicas, se está acabando el mundo, ya dentro de mi casa pues tengo que pagar renta, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo querer hacer algo. Y está esta lucha siempre entre lo individual y lo colectivo y entre quiénes son los verdaderos responsables. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues, ¿qué nos podría decir al respecto? Sí, yo este tema de las redes sociales lo veo como un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, claramente coincido en que las redes sociales potencian los mensajes y nos ayudan a entender, a comprender ciertos fenómenos. Pero lamentablemente las redes sociales también son un reflejo de nuestra estructura social, de nuestros intereses, de estas ideologías que mencionabas anteriormente. ¿Y qué estamos viendo que predomina en redes sociales? Pues un contenido chatarra, un contenido que no nos aporta nada, que claro que nos entretiene, que a lo mejor nos saca de este mundo que efectivamente es abrumador, pero por otro lado, ¿dónde queda ese espacio para discutir estos temas en redes sociales, ¿no? O sea, ¿por qué estos temas en redes sociales no son tendencia si de esto depende nuestra existencia? O sea, no entiendo las prioridades de la humanidad en cierta forma, ¿no? Porque lo ambiental, como decía, es político, pero también es personal, independientemente de dónde vivamos, si tenemos ciertos privilegios, no los tenemos, si tenemos una casa de tal o cual forma, los efectos de cambio climático van a ser para todas las personas. Claramente con niveles de vulnerabilidad distintos, no es lo mismo vivir en una colonia periurbana, tal vez donde careces de servicios, etcétera, y donde si hay sequía y se acaba el agua en el Cutzamala, pues chance ya no te va a llegar el agua más que una vez a la semana, ¿no? A vivir, en cambio, quizás, no sé, en una zona súper privilegiada donde te puedes dar el lujo de regar tu cancha de tenis, ¿no? Con agua potable. O sea, a lo que voy es que claramente en este análisis de la crisis ambiental tampoco se nos pueden olvidar estas otras injusticias, ¿no? O sea, ya las feministas de la interseccionalidad nos lo decían muy claro, ¿no? O sea, nosotros necesitamos tener una mirada interseccional también en este fenómeno del cambio climático porque no nos va a afectar del mismo modo. Sí nos va a afectar a todas, a todos, a todos, pero no nos va a afectar del mismo modo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a establecer mecanismos de adaptación o de mitigación de los efectos de este cambio climático con todo lo que conlleva, ¿no? Las crisis hídricas, la crisis de el aire, ¿no? La calidad del aire, la extinción masiva de especies, etcétera. O sea, ¿cómo le vamos a hacer cada uno desde nuestra trinchera para sobrellevar esta situación? Y yo veo que sí hay, vamos a decir, sí hay esperanza, ¿no? Porque creo que creadores de contenido como ustedes y otras personas que también están involucradas en el tema, pues precisamente utilizan este espacio para decir, hey, hay un problema, hagamos algo, ¿no? Mínimo tengámoslo en la mente, ¿no? O sea, mínimo eso, porque justamente esta alienación del capitalismo pues nos lleva simplemente a quedarnos en el papel de consumidores y aceptar la realidad pues como ya está hecha, como ya está construida. Pero no, en el tema ambiental nos toca asumir un rol mucho más activo, nos toca incluso cambiar la estructura desde nuestras prácticas, como decía hace un ratito. Entonces, creo que también
una cosa interesante que nos prestan las redes sociales es el dejar de vernos como simple consumidores de contenido y más bien crear estos mensajes para que le lleguen a más personas, ¿no? Entonces, pues es un poco nadar en contracorriente, ¿no? Porque precisamente, pues, yo creo que el 99.9% del contenido que hay en redes sociales es completamente alienante, ¿no? Si no me equivoco, no sé. Sí, es que es un tema pues súper morboso, la verdad. O sea, entre más sangre y conflicto o un tema de sexualidad explícita, o sea, es lo que justamente hace que te puedas como distanciar de tu realidad y es lo que a la mayoría de la gente le interesa porque también es muy inmediato, o sea, satisface una necesidad meramente inmediata y entonces ya no me involucra tener más actividad o más acción más allá de pues pasar el video y tanta, ¿no? Entonces, pues creo que sí es bastante complejo, digo, ahorita lo mencionaba, ¿no? O sea, las tendencias ahorita, pues esto difícilmente, esperemos que sí, de verdad que sí, pero pues difícilmente se vuelve en tendencia porque está, no sé, la casa de los famosos, ¿no? Que pues a la mayoría de la gente le importa más que saber que el planeta se está acabando, pero también creo que es porque llevan muchas décadas diciéndolo. Sí. Y no pasa, ¿no? Entonces es como, no va a haber un cambio climático, incluso hay gente que cree que el cambio climático no existe, que bueno, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, pues yo creo que también eso ha afectado mucho, no sé si a las nuevas generaciones, pero al menos generaciones pues de nosotros para arriba, que ya llevan tantas décadas diciendo, hey, el mundo se va a acabar el agua, en algún momento se van a acabar los bosques, que no ven un cambio significativo real. Yo creo que se imaginan algo muy como película de Hollywood, que se abra la tierra y salgan volcanes, y como no ha pasado todavía de esa manera en ese imaginario que hay, bueno, tú dices que no es imaginario colectivo, que es representación social, pero es otro tema. Pero ajá, ese es otro tema. Pero como no pasa de esa manera, entonces no toman pues una verdadera acción. Y en este caso pues de los productos que se hacen o que están hechos justamente para que se acaben, como por ejemplo los plásticos, los teléfonos celulares, pues mencionaba que ya existen alternativas, pero que realmente no los toman. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas en las que sí podemos, pues al menos poner ahí un granito de arena? Yo veo tres alternativas claras, ¿no? Pero, o sea, nuevamente, en la implementación de estas alternativas tenemos que participar la ciudadanía, tiene que participar el Estado, tienen que participar las empresas. O sea, no es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana también. Pero bueno, claro, o sea, delegar la responsabilidad a ver hasta cuándo al gobierno se le ocurre o a ver hasta cuándo a las empresas se le ocurre, creo que es algo que no podemos permitirnos. La ciudadanía también tenemos un poder de impulsar esas medidas, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver justamente con el ámbito de la economía. O sea, tenemos que transitar, desde mi punto de vista, de una economía lineal a una economía completamente circular. Es decir, que ya no se extraigan más materiales de los ecosistemas y que con lo que tenemos veamos cómo hacemos para vivir. O sea, la semana pasada hubo una crisis de sobreproducción otra vez. O sea, el capitalismo volvió a entrar en esta fase de sobreproducción y entonces dices, bueno, sí, o sea, ¿por qué hay productos que sobran? ¿No? O sea, ¿por qué hay? Pues porque no los necesitamos, realmente no los necesitamos. Entonces, ese modelo económico no está funcionando, no nos está garantizando absolutamente ninguna clase de bienestar, más allá, digamos, de alguna satisfacción que puede ser material o simbólica, pero fuera de eso, el capitalismo es un engaño, ¿no? O sea, porque al mismo tiempo que nos produce esta supuesta satisfacción, pues destruye nuestros medios de vida, que son principalmente los ecosistemas, y nos destruye a nosotras también, ¿no? Y a nosotros y a nosotres, porque también somos su fuente de riqueza. El capitalismo no se va a tentar el corazón, porque yo no creo que tenga corazón, para empezar, sobre todo en este marco de la cuarta revolución industrial, donde perfectamente las nuevas tecnologías van a reemplazar a los seres humanos en muchísimas tareas, ¿no? Entonces,
¿qué pasa? Pues que entramos en una fase otra vez de contradicción del capitalismo. El capitalismo está destruyendo sus fuentes de riqueza principales, personas y ecosistemas, ¿no? Entonces, el modelo alternativo que se plantea es este de economía circular, que implica extender el ciclo de vida de los materiales para reducir la extracción de esos materiales, para reducir el uso de energías de manera innecesaria, porque muchas veces vivimos otra vez con esta lógica del fast fashion, pero aplicado a prácticamente a toda nuestra vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que para empezar. Una segunda solución tiene que ver con un enfoque que se llama precisamente soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y eso qué implica? Que empecemos a trabajar, a diseñar nuestras ciudades, apoyándonos en algo que se llama infraestructura verde, que son todos los ecosistemas que hay en un espacio o en un territorio, y en lugar de destruir esos ecosistemas, incorporarlos a la funcionalidad de las ciudades, ¿no? O sea, se sabe que para 2050 el 80% de la población o más va a vivir en ciudades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ciudades sostenibles. Y esas ciudades sostenibles dependen absolutamente de la presencia de ecosistemas, ¿no? O sea, y me estoy refiriendo, bueno, a ecosistemas naturales, porque al final todo es un ecosistema, nosotros también somos parte de esos ecosistemas, pero si pudiera dar un ejemplo concreto, en el caso de la Ciudad de México, ahora frente a la crisis hídrica, creo que también es importante decir que el 60% del agua total que se consume en la Ciudad de México no viene de Cutzamala, viene de los propios acuíferos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestras zonas de recarga. No podemos seguir destruyendo esta zona del Ajusco, esta zona del Desierto de los Leones, esta zona, digamos, verde de la ciudad, que además representa una fracción importante del territorio de la ciudad, es más o menos un tercio, un poco más, un poco menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a diseñar ciudades donde pueda vivir la gente con la naturaleza, no a pesar de la naturaleza. O sea, la naturaleza ya no puede estar fuera de las ciudades, tiene que estar dentro. Y bueno, también las soluciones basadas en la naturaleza se pueden utilizar como mecanismos o herramientas o digamos, medios para mitigar los efectos de cambio climático sobre algunos sectores económicos, algunos sectores productivos, obviamente también para proteger a las personas. Por ejemplo, se sabe perfectamente que la presencia de manglares en las zonas costeras, ¿no? Protege muy bien porque funcionan como barrera natural ante desastres como los huracanes, como los tsunamis, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, en concreto el sector turístico con respecto a esta cuestión? Dejar de destruir los ecosistemas y al contrario, verlos como una fuente de protección frente a los fenómenos de cambio climático. Creo que eso también sería importante. Y la tercera solución que yo creo que también definitivamente se tiene que incorporar, es un enfoque, vamos a decir, más o menos novedoso, pero que necesariamente tenemos que integrarlo al quehacer político, al quehacer académico, desde luego, es el de las soluciones basadas en las comunidades, ¿no? O sea, porque si bien al principio de esta charla platicaba sobre esta cuestión de la transición energética, nuevamente, estos cambios, esta transformación, esta economía verde o esta economía circular no se puede hacer sin las comunidades. Más bien, las comunidades tenemos que ser partícipes de esa transición, ¿no? Entonces, un caso, pues también, por ejemplo, muy sonado es el caso de las eólicas en Oaxaca, ¿no? Pueblos originarios fueron desplazados por instalar esta clase de energías. Y entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, empezar a generar los mecanismos de participación social necesarios para, entre todos, definir cuáles son las soluciones apropiadas al contexto cultural, al contexto ecológico de cada región, ¿no? O sea, y creo que eso implica también, como ciudadanas, ciudadanos, empoderarnos, ¿no? No dejar toda la responsabilidad en manos del Estado. Y bueno, no quiero ser utópica, o sea, tal vez no vamos a caer en una anarquía teórica, ojalá, pero no creo. Pero el Estado también tiene que asumir este nuevo rol de, no me toca mandar,
me toca ejecutar, ¿no? Un poco la visión, por ejemplo, que tienen las y los zapatistas con respecto a estas estructuras de gobierno. Creo que esas serían las 3 soluciones. Me parece muy, muy interesante porque históricamente el gobierno mexicano ha optado siempre por el desplazamiento, ¿no? O sea, eso es hacer un llamado un poco a la participación ciudadana como un gobierno como el mexicano, ahí me parece es como muy complicado, ¿no? Por el tema de pues la desaparición de ambientalistas, el asesinato, incluso hay un conjunto de personas que han sido contratadas, antropólogas contratadas como para que entren a ciertas comunidades y vean la forma, den información al gobierno para que puedan desplazar a las comunidades, ¿no? ¿Qué pasó un poco con el tema muy polémico de hace poco del Tren Maya, ¿no? Y el Tren Maya es como esa ejecución voraz que tiene, por un lado, el gobierno, pero también la presión que generan las grandes empresas, ¿no? Para poder generar como estos ciertos recursos. Otra vez hablando de este capitalismo que es lineal y ascendente, ¿no? Que no para, esta locomotora de Benjamin, ¿no? Que conduce al abismo, diría por ahí en una de las tesis. Entonces, bajo esta perspectiva, el ejemplo más claro que tenemos ahora y que conocen como ahora todas las personas es el Tren Maya, ¿no? Y que es bien preocupante porque una ciudad, bueno, un estado como Yucatán, que es mayoritariamente agua y selva, que tenga un proyecto de inversión para atraer turismo, pero a costa de un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es como esta evaluación que usted hizo de este fenómeno del Tren Maya, ¿no? Hablando de capitalismo lineal, hablando del tema del compromiso social, que no se puede, desde mi perspectiva, no se puede con un gobierno como este, y no sé cómo sean los que vengan, pero cómo es esa evaluación, ¿no? Porque pues también hablar un poco de cómo la sociedad puede tener alternativas. Desde mi perspectiva, la alternativa a veces es muy desde la lucha. Sí. Híjole, es complicado porque entiendo las razones y justamente una de las cosas que vemos ahí es este eterno dilema, ¿no? Entre el crecimiento económico y el desarrollo que realmente es sostenible, ¿no? No solamente para la economía, sino un crecimiento económico basado nuevamente en el respeto a los ecosistemas, en el respeto a las comunidades y demás. Y creo que justamente el Tren Maya es un proyecto que refleja cómo se hacen todas las cosas mal. Y es muy triste porque en realidad yo creo que el interés y voy a decirlo de este modo, de Andrés Manuel específicamente, él al ser una persona originaria del sur del país y que sí vio y vivió las carencias sociales, económicas, de infraestructura que hay en el sur, o sea, eso no lo podemos negar, ¿no? O sea, es sabido que el porcentaje de la población más pobre en México vive en el sur del país, ¿no? Y generalmente son comunidades originarias, comunidades que viven en municipios prácticamente aislados, con servicios muy limitados, entre otras cosas. Entonces, entiendo la intención de Andrés Manuel en el sentido de necesitamos detonar fuentes de bienestar para el sur del país, pero por otro lado, esas fuentes de bienestar, pues más bien vienen de esta lógica que hasta me parecen contradictorias en su gobierno, ¿no? Porque él mismo se asume como un presidente de izquierdas, pero pues a veces sus proyectos parecen más de la derecha que otra cosa, ¿no? Y no con el afán de polemizar, ¿no? sobre Andrés Manuel, simplemente decir que algunas de estas acciones, pues parece que benefician más bien a un sector empresarial y menos a las comunidades, ¿no? Entonces, mi lectura concreta es que precisamente en el desarrollo del proyecto del Tren Maya, pues se hizo todo mal, ¿no? O sea, ¿por qué se hizo todo mal? Porque en primer lugar, precisamente estos mecanismos de participación para las comunidades, pues fueron de dudosa procedencia, ¿no? O sea, las consultas, la forma en la que se hicieron las asambleas comunitarias, etcétera, pues parece que no terminaron de retomar realmente todas las perspectivas de las comunidades involucradas en la zona maya. Y por otro lado, bueno, vemos esta parte en la que
lamentablemente los estudios de impacto ambiental que se hicieron en esta zona pues no fueron de todo, digamos, completos, ¿no? En cierto modo se omitió información, por las razones que ustedes quieran, se omitió información precisamente sobre si realmente debería o no construirse incluso ciertos tramos, ¿no?, del tren. Precisamente ahorita hay todo un problema con ciertos tramos que están en zonas kársticas, que es la parte, digamos, de los cenotes y demás, en donde se sabe que el tren va a generar un impacto muy, muy importante y significativo en las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan esos valores? O sea, ¿dónde vamos a ponderar qué vale más, ¿no? Lo económico, por decir algo, suponiendo que van a haber fuentes de empleo para las comunidades, o en estas otras fuentes de riqueza de las que hablaba hace un ratito, de tener un ambiente sano, ¿no? De tener un ecosistema, digamos, íntegro, funcional, ¿no? Creo que también, y quizás ahí me voy a enrollar en un tema filosófico, pero no solamente tiene que ver con esta lógica del capitalismo voraz, sino también con esta otra cuestión más profunda, incluso yo diría anterior al capitalismo, que es el antropocentrismo, ¿no? Que bueno, una cosa va junto con pegado, porque hasta cierto punto, pues el capitalismo utilizó esas estructuras de ensalzar la presencia de los seres humanos en la Tierra, ¿no? Y marginar la existencia de otros seres, ¿no? Entonces, pues claro, a este sistema le sirve muy bien que seamos amantes de lo humano, ¿no? Porque entonces realmente en lo único que vamos a centrar nuestro actuar, nuestras formas de consumir, nuestras formas económicas, políticas, de organización social, pues es en nuestros intereses 100% humanos. Entonces, ahí lo que algunos autores, autoras recomiendan es: tenemos que abandonar este pensamiento antropocéntrico y empezar a pensarnos a nosotras, a nosotros como parte de los ecosistemas y no como algo separado, ¿no? Y creo que precisamente el Tren Maya pues no responde a esa lógica, ¿no? El Tren Maya es: venga, los humanos necesitamos crecer más, desarrollarnos más bajo esta lógica, etcétera, y pues esto no ha funcionado. Ya veremos en unos años, ¿no? Como dice el propio Andrés Manuel, pues la historia le dará la razón o no. Ya veremos cuáles son los efectos, ya veremos si realmente las comunidades originarias se van a ver beneficiadas. Yo soy escéptica, si les soy muy, muy sincera, lo dudo, pero bueno, la historia hablará por Andrés Manuel o no. Ajá. Y también, perdón que antes... justamente ahorita que hablábamos de la transición política de Claudia, pues habrá que ver, ¿no? O sea, Claudia no se opuso al Tren Maya, desde luego que apoyó esta iniciativa, siendo ella ambientalista, siendo ella científica, conociendo, me imagino, quiero pensar, los efectos que va a tener el tren sobre los ecosistemas, sobre la atmósfera y demás. Entonces, pues eso también plantea ciertas dudas sobre cómo va a ser la política ambiental en los próximos años, ¿no? O sea, ojalá sea una prioridad, pero ya tenemos esas primeras acciones contradictorias. Sí, y justo me quedé pensando, ¿no? Todo se reduce al cochino dinero, ¿no? Sí. Por decirlo así, o sea, mi cuestionamiento hacia este gobierno y hacia todos es como que les hace pensar que teniendo mayor dinero o mayor cantidad de dinero las comunidades pueden acceder a mejores recursos. Claro. O sea, porque realmente el recurso sobre el que trabajan las comunidades, principalmente en zonas como Yucatán, hablando del Tren Maya, pues es su propio territorio, ¿no? Es su propio... Incluso toda la cosmovisión que hay alrededor, ¿no? De estos lugares que para ellos también son sagrados, sí. Pero entonces hablar de progreso y hablar de modernización es otra vez ir al tema de los números, ¿no? Pero los números en realidad no son suficientes y eso es una de las cosas que debemos entender socialmente hablando, porque otra de las contradicciones muy, muy, muy filosófica, el tema del antropocentrismo, ¿no? Retomemos un poco eso. Sí. Ahorita que mencionaba el término antropocentrismo, me acordé un poco de un ejemplo que en la semana estaba hablando con Nidia acerca de cómo es que hacemos a la naturaleza la imagen y semejanza de los humanos, ¿no? Y hubo un video muy viral de una mujer
y ahí también está el papel de la ideología, ¿no? Que es ultra vegana, la chava. Ujú. ¿La del perro? Ajá. Y está haciendo un video en una cafetería mostrándole a la gente que el perro es el perro más vegano del mundo y presumiéndolo. Okay. Y entonces le acerca un pedazo de carne y el perro se avienta por la carne. Es como, no puedes negar que el perro tiene un instinto y que tiene una dieta. Ujú. Y entonces todo eso llevado como ese ejemplo, pero llevado al plano de lo social, es como de, volvemos a lo mismo, nuestra lucha está puesta en términos de qué necesitamos nosotros como humanos y cómo podemos someter a la naturaleza Sí. para que vean que estamos comprometidos con el planeta. Esa es como la mayor contradicción, ¿no? Que no me cabe en la cabeza. Sí. Y entonces volvemos al tema de las estadísticas y de los números y de los índices, porque, bueno, ¿cuánta gente se está sumando al tema ambiental? Pues no es cuánta gente, es cuántas estrategias o alternativas estamos poniendo en la mesa, ¿no? Y qué debates estamos poniendo como en la academia, en la calle, en las redes sociales, con la familia, en todos lados, Sí. ¿no? Que son muy pocas. Sí. Sí. Ay, perdón. Bueno, es que, digo, yo solo quería comentar que hablar de temas medioambientales también a mí me parece que es hablar de temas de clasismo totalmente y de desdeñar sobre todo, pues, incluso nuestras propias raíces, hablando propiamente de México, ¿no? O sea, en el tema del Tren Maya, en septiembre, que ya se aproxima el mes 2, somos como muy, muy patriotas y vivan nuestras raíces y demás, pero cuando hablamos en términos reales, pues las comunidades originarias sufren múltiples violencias de muchísimos tipos, sobre todo económicas también, ¿no? Que es lo que más se defiende en esta guerra medioambiental entre qué predomina más, ¿no? Si el interés capitalista o los recursos que creen que son inagotables, ¿no? Entonces, pues justo eso, o sea, comentar pues que es importante, porque lo mencionabas hace un momento, que ay, se me fue la idea. O sea, que mencionabas que buscábamos como predominar como la raza humana por encima de otras especies, pero no por desdeñarlo, creo que es verdad, pero que también incluso entre la raza humana sí hay estas categorías, ¿no? O sea, y el tema medioambiental es cómo nosotros vamos a convivir con la naturaleza, porque eso no es progreso. O sea, el progreso no es estar yo al lado, abrazando árboles o cuidando el agua. O sea, es yo estar en un auto de lujo, en un edificio de lujo. Entonces, para allá iba mi idea, perdón, se me fue. Entonces, para allá era la idea. O sea, sí es hablar de un tema de clasismo, y creo que de ahí viene también un poco de los costos de todo el tema medioambiental, que era lo que mencionábamos tú y yo el día de ayer, que son pues todo el tema de desplazamiento de comunidades originarias y también de digo, esto lo voy a tener que censurar, pero el asesinato de muchos medioambientales, unos que por investigaciones que se han hecho presuntamente por parte del gobierno, otros presuntamente por parte del narcotráfico, que se dedican también a quitar pues especies nativas de ciertos lugares. Por ejemplo, el tema del aguacate, que se ha vuelto como todo en boga, de quitar especies nativas para sembrar aguacate y poder producirlos en masa, y además de eso, pues transportar pues ciertos productos ilícitos, ¿no?, a otros países. Entonces sí creo que es un tema muy, pues bien complejo y con muchos matices, sobre todo cuando hablamos pues de especies incluso. Uh-huh. Sí, creo que ahí me remite mucho a un documental que se llama ¿Qué le pasó a las abejas? Que creo que por ahí luego se los puedo compartir. Y precisamente en ese documental hay una mujer maya. El documental no se enfoca en el Tren Maya porque fue anterior, pero se enfoca mucho en la presencia de Monsanto en la península de Yucatán y cómo sus formas de producción estaban atentando precisamente contra las abejas, ¿no? Entonces, ellos como comunidades originarias que claramente conocen los ecosistemas, conocen cuáles son las especies que están dentro del ecosistema, cómo se mueven, cómo funcionan, y tienen esta relación simbiótica con las especies, pues empiezan a dar cuenta que hay una muerte, ¿no?, de estas abejas. Y entonces Lady Petch, que se llama la protagonista de este documental, pues precisamente llega a la conclusión después de todo un proceso de que son las comunidades quienes deben de definir qué entienden ellas por desarrollo, ¿no? Y no permitir
que otros, me estoy refiriendo al Estado, me estoy refiriendo a las empresas, me estoy refiriendo a las industrias, decidan por ellas y por ellos, ¿no? O sea, porque justamente el modo en el que nosotros entendemos el desarrollo está basado en una idea completamente de consumo, porque estamos y vivimos en esta alineación capitalista. O sea, y creo que también eso es parte importante ahora que las y los jóvenes hablan mucho de este concepto de deconstrucción. Bueno, pues también nos tenemos que deconstruir económica y políticamente. O sea, no es solamente en el plano de las emociones, que desde luego es muy importante, no voy a decir que no, pero también económicamente cuestionarnos, o sea, ¿por qué solamente me siento realizada o realizado cuando compro algo, ¿no? ¿Por qué solamente me siento exitoso cuando consumo tal o cual objeto, ¿no? O sea, porque al final, si nuestra felicidad como seres humanos está únicamente basada en el consumo, estamos fritos, o sea, estamos viviendo una ilusión, ¿no? Un fetiche, ¿no? Un fetiche completamente. Entonces, tenemos que abandonar estas ideas y yo creo que empieza también por este proceso de deconstruirnos como sujetos económicos, ¿no? O sea, que creo que a veces se nos olvida y también, bueno, ha habido toda una discusión, ¿no? Sobre, pues, que en el siglo XXI la lucha social se ha ido más a lo identitario, ¿no? Al reconocimiento de, yo soy comunidad minoría, etcétera, y no está mal, obviamente necesitamos visibilizar estas luchas, pero por otro lado también se nos olvida que no solamente somos eso, sino que también somos sujetos económicos, que estamos participando en un sistema social y que con nuestras prácticas lo reproducimos, ¿no? Y reproducimos estas violencias y marginamos estas comunidades y destruimos los ecosistemas y no somos ni siquiera conscientes de nuestra participación en pues sí, en esta maquinaria que es el capitalismo, ¿no? Entonces, a propósito de Marx, pues Marx decía que, pues precisamente el único modo de acabar con esta forma de producción, pero yo diría también de destrucción, pues es volviéndonos sujetos revolucionarios y revolucionarias, ¿no? Y esa revolución creo que empieza no de agarrar las armas, irnos a hacer desastres, puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que empieza cambiando nuestras creencias, ¿no? Y entonces empiezas a cuestionar, ¿por qué solamente puedo obtener felicidad de este fetichismo, ¿no? El día que tengamos esta conciencia de dónde están las bases de nuestra autorrealización como seres humanos y nos demos cuenta de que no pueden estar en el consumo porque es una ilusión, creo que las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? Pero tampoco me quiero ir a lo individual porque entonces suena como muy pensamiento New Age y no es el propósito. O sea, hay una estructura que sostiene este sistema, pero también nosotros somos partícipes de esta estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos? Y justo pensando en esta idea de somos seres económicos antes de que seres psicológicos, por ponerlo en un... Ajá, por distanciarlo de lo individual a lo social, ¿no? Somos primero sujetos económicos bajo esta lógica del capitalismo, ¿no? Sí. Y si nosotros hacemos lanzamos un enunciado crítico así muy leve, es como el origen de todos tus pedos está en el consumo. Sí. ¿Por qué? Porque el consumo no satisface tus necesidades reales, es más, no te permite ver tus necesidades reales, sí. ¿no? En ese sentido, ahí vienen, porque veo que mucha gente se queja del tema del amor, ¿no? Y esto como para dar un poquito un spoiler de lo que viene después de este capítulo. Okay. Pero el tema del amor y este asunto de la responsabilidad afectiva, pues está muy apegado al tema del consumo. Claro. Porque el consumo es voraz, ¿no? Es todo el tiempo acumulativo, ¿no? Es este exceso de producción de los afectos y este exceso de producción de las responsabilidades y este exceso de producción, todo es plusvalía todo el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí está uno de los grandes males de la sociedad, ¿no? Sí. Que en ese sentido siempre estamos apuntando al no satisfago una necesidad porque no sé cuál es. Sí. Nunca me he puesto a pensar cuál es mi necesidad. O sea, ya cuando eres un poco más consciente y entonces ya entrándole un poco a la anarquía y todas esas cosas, te das cuenta que no tienes grandes necesidades. Necesidades simples de un ser humano, de especie, ¿no? Y entonces es ahí donde tú comienzas como a rebajar y empieza esta parte revolucionaria que empieza a cambiar las creencias y los hábitos y un montón de cosas y dices, bueno, ya me relajo,
Entonces estoy viendo que sí necesito empezar a cuidar de todo mi ambiente, no nada más del natural, también del social, ¿no? Porque los que están al lado de mí son los que van a hacer esa plataforma para que juntos logremos un poco ese cambio, ¿no? Pero el tema, principalmente con la gente que está dentro de luchas sociales, ha de alguna manera tergiversado todo el concepto de revolución y principalmente el de radicalidad. Sí. Lo asocian mucho con la violencia y lo asocian mucho con el quemar y que no digo que esté mal. Sí. Quemar, pintar, hacer lo que sea, mientras seas visible está bien, pero no se queda nada más ahí, ¿no? Sí. Y a mí me parece que la lucha social se ha quedado ahí, ¿no? Entonces... Incluso la foto, ¿no? Ajá. O sea, empezar a hacer como este cambio de pensamiento, porque hoy, desde mi perspectiva, hay como un asunto de que todo es patológico, pero porque lo estamos viendo individualmente. ¿No? Todo el tiempo es psicologicista el tema, pero el medio ambiente no es psicologicista, es natural, en primera instancia, ¿no? Y después es social por todo lo que estamos haciéndole, o sea, todas las especies al planeta, a nuestras mascotas, o sea, los volvemos incluso a los animales hasta neuróticos, ¿no? Sí. Entonces, y de esas cosas no se habla. Sí, creo que eso me llega a pensar también en el viejo Durkheim de que pues él también ya hablaba, ¿no? De cómo no, nuestros problemas psicológicos en realidad nunca son individuales, ¿no? O sea, siempre están dados por una estructura social. Y también quiero retomar el punto de, claramente, como generaciones, como personas jóvenes, pues estoy de acuerdo en que se quieran distanciar de esta problemática, porque los problemas son muy grandes y ustedes ni siquiera los provocaron, ¿no? O sea, es más, ni yo los provoqué, pero efectivamente el haber nacido, el haber crecido en un país como México, en un planeta como este, no nos exime de ninguna forma de no hacer. O sea, yo creo que eso es lo peor que podríamos llegar a pensar, ¿no? Que porque yo no tengo la culpa o yo no tengo la responsabilidad, pues voy a dejar de hacer, ¿no? Creo que también esta estrategia del capitalismo de individualizarnos, ¿no? Ha funcionado muy bien porque lo vemos también en las redes sociales, cómo se exalta el yo, ¿no? Y entonces todo ahora gira alrededor del yo y de una personalidad también ficticia, construida, recortada, ¿no? Maquinada por los medios de comunicación, bueno, en este caso, pues los celulares, las herramientas que te ofrezcan las redes sociales y demás. Y entonces empezamos a crear burbujas, ¿no? Entonces cada quien vive en su burbuja y pues bueno, lo de allá afuera no me importa, mientras yo esté satisfecha en términos materiales, pues todo lo demás me da un poco igual. Entonces, creo que es hora de reventar la burbuja y empezar a mirar fuera, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá afuera y qué puedo hacer yo desde mi capacidad de agencia, desde mi capacidad de empoderamiento? Y precisamente también ahí repensar este radicalismo, ¿no? O sea, para mí ser radical, desde luego puede implicar o no la violencia, pero para mí ser radical es decir, no le voy a dejar al mercado la satisfacción de mis necesidades. Voy a abandonar esa idea. O sea, un ejemplo muy, muy sencillo es incluso en las instalaciones, por ejemplo, de la UNAM, donde hay la facilidad para acceder a agua limpia, gratuita, disponible para todas las personas. Todavía hay personas que compran botellas de agua, ¿no? En cualquier tiendita por comodidad o por lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, mi posibilidad ahí, o sea, mi capacidad de agencia, de cambiar o transformar una fracción mínima, si ustedes quieren, de la realidad, es decir, no le voy a dejar la satisfacción de mi necesidad, en este caso de tomar agua, al mercado. Mejor llevo mi botella y voy al bebedero, que es además un espacio público, y tomo el agua de ahí, ¿no? Y entonces empiezo a cambiar mis ideas. Yo les he comentado muchas veces en clase, o sea, sé que a veces parece que no hacemos nada, ¿no? O sea, que el simple hecho de llevar tu botellita e ir a tomar ahí del bebedero público no cambia las cosas, pero en realidad sí, ¿no? Porque tan solo si ya lo ves en un año, pues ya te ahorraste 365 botellas ese año, ¿no? Entonces, dime tú si los hábitos estos de cambiar nuestras formas de consumo no tienen un impacto. Claro que lo tienen, pero el problema es que también este modo de vida
nos tiene muy aceleradas y muy acelerados, ¿no? Y entonces todo lo queremos ver ya, rápido, ¿no? Y si no funciona, pues como que me deprimo, estoy triste y entonces me frustro, me enojo y ya no hago nada y entonces caigo en este círculo vicioso de la inacción, ¿no? Creo que si algo también nos ha enseñado el feminismo es que las utopías no se logran de la noche a la mañana, ¿no? O sea, hace 100 años no había mujeres en las universidades, hoy somos una fracción muy importante en la academia, entonces eso no se logró de la noche a la mañana, ¿no? Y en el tema ambiental es lo mismo, los cambios no se van a ver de aquí a un año, de aquí a 2 años, se van a ver progresivamente y ojalá las futuras generaciones puedan disfrutar de lo bien que hicimos nosotros, ¿no? O sea, en el sentido de realmente cambiar esos patrones de consumo. Yo creo que es eso, soltar el gen egoísta que nos inyecta el capitalismo y pensar, esto que estoy haciendo tal vez ni siquiera lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para futuras generaciones que tal vez no tienen ninguna relación conmigo, ¿no? Porque también es sabido que las nuevas generaciones cada vez menos están interesadas en tener descendencia, entonces, pues a lo mejor no me toca a mi hijo, a mi hija, a lo mejor le toca a la hija y al hijo de alguien más, y está bien, o sea, está bien, ¿no? Pero justo es ahí donde viene esta parte del capitalismo está destruyendo a sus propias formas de reproducción, ¿no? Sí. La mano de obra, o sea, Sí. hoy día el no poder tener cierto acceso económico a un montón de cosas hace que las personas empiecen a pensar en no tener hijos. Sí. Y en ese sentido, en algunos años, digamos que la explosión demográfica ya no va a ser tan amplia como lo fue en las primeras revoluciones industriales, que esta misma maquinaria devoraba personas, ¿no? Y se morían, hablando, por ejemplo, del siglo XIX, un poco los primeros años del siglo XX, pues que se morían y no pasaba nada, no había un ejército industrial de reserva. Ahora los ejércitos industriales de reserva empiezan a decrecer, ¿no? Y entonces ahí es donde les va a empezar a preocupar. A mí me parece que el capitalismo es como un uroboros, que se empieza a comer la cola, ¿no? A sí mismo, y entonces, pues me parece que es muy, sí es radical el ya no tener hijos ahora, o sea, eso es lo que lo va a llevar a su fin desde mi perspectiva, ¿no? Teorizando un poco y siendo un poco... Sí. Pero también hay otro punto que ahorita comentaba que me parece que hay como, hay dos elementos ahí engarzados ahí, que mientras hacíamos como, bueno, mientras yo hacía un poco la búsqueda de ciertos datos y ciertas cosas para esta entrevista, cómo está amalgamado o enraizado el tema del feminismo con la ecología. ¿Por qué? Porque mayoritariamente son mujeres feministas las que escriben sobre temas ecológicos. Hay muy pocos hombres que lo hacen, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cuál es esta razón de ser de ese dato, ¿no? Porque me resultó como muy... Ahí me llamó mucho la atención, ¿no? Muy curioso, porque hay muchísimo menos hombres hablando de ecología y de sostenibilidad. Sí, es todo un tema el asunto. Yo creo que ahí también hay una cuestión de roles, ¿no? O sea, de roles sociales. O sea, ¿a quién le enseñaron a cuidar? Pues principalmente a las mujeres, ¿no? Y entonces cuando se trata de cuidar la naturaleza, la casa, la familia, etcétera, pues ahí están las mujeres, ¿no? Y entonces son ellas quienes conocen, digamos, estos procesos, ¿no? Incluso, o sea, no es algo tampoco solo del capitalismo, o sea, se sabe, ¿no? Que las mujeres han estado desde el principio de las formas de producción agrícola y son ellas quienes conocen estos ciclos, ¿no? Y quienes se han dado la tarea de conocer, digamos, estos procesos y demás. Entonces, yo lo que creo ahí es que claramente hay estos roles de género incluso marcados en nuestros intereses, ¿no? Por lo que investigamos, por lo que conocemos, por lo que queremos cuidar y demás. Es cierto, es muy, muy cierto que las mujeres son quienes más están involucradas, incluso quienes ponen el cuerpo en las luchas sociales proambientales. Me recuerda mucho a este tema de un grupo
de mujeres que en la India pusieron su cuerpo para no permitir el paso de maquinaria, ¿no? Para la destrucción de sus comunidades y demás. Y entonces, yo esto lo veo como un problema, porque claramente hombres y mujeres deberíamos estar involucrados, bueno, y personas de la diversidad, desde luego que también, en este asunto. Sin embargo, también quisiera mencionar, y quiero retomar a una autora que es boliviana, se llama Adriana Guzmán, y ella dice que precisamente hay un símil entre el cuerpo de las mujeres y la naturaleza, ¿no? En tanto, las dos cuestiones se ven como entidades femeninas, ¿no? Y es dónde aprendieron los hombres que pueden explotar, o sea, así literalmente explotar, en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y entonces, esa explotación, pues no solamente queda en el cuerpo de las mujeres, sino que traspasa a todo aquello que sea femenino, ¿no? Y entonces ahí también nos podríamos meter incluso a cuestiones de otras especies femeninas que son explotadas. Me estoy refiriendo a las vacas, me estoy refiriendo a las gallinas, me estoy refiriendo a otras especies que también son explotadas y que precisamente estas ecofeministas ven en esta función reproductiva que el organismo femenino tiene, no solamente en la especie humana, sino en todas las especies o en la mayoría de las especies, porque hay especies donde hay son los machos los que tienen esta capacidad reproductiva, pero vamos a decir que en la mayoría de las especies conocidas son los cuerpos femeninos los que tienen esta capacidad, pues siempre subyace una relación de explotación, ¿no? Y entonces, justamente Adriana Guzmán nos dice que el patriarcado se puede ver como un sistema anterior al capitalismo en donde los hombres aprendieron a explotar el cuerpo de las mujeres precisamente para controlar esta capacidad reproductiva. Y ahora vámonos al plano, vamos a extrapolar esta idea a la naturaleza. La naturaleza también tiene esta capacidad reproductiva, porque es en la tierra donde reproducimos nuestro alimento, es en la tierra donde se filtra el agua y entonces luego emerge otra vez a la superficie, etcétera. Entonces, el hombre, ahora sí, en este sentido del género, pues fue educado para explotar, ¿sí? Y entonces yo creo que precisamente, pues, a algunos hombres les parece muy extraño que haya una lucha ecofeminista porque en su normalidad, pues, está la explotación, ¿no? En cierto modo. Ahora, de nuevo, voy a matizar un poco estos puntos porque yo sé que parece que el ecofeminismo o el feminismo es una lucha entre hombres y mujeres y no, es más bien una lucha contra el patriarcado, que es este sistema que nos oprime a todas, a todos y a todos, ¿no? Y también oprime a la naturaleza. Entonces, justamente dice Adriana Guzmán que el éxito de estos sistemas opresores es que se entretejieron, ¿no? O sea, capitalismo y patriarcado son cómplices, son mejores amigos. Entonces, pues también ahí nuestros compañeros tienen esa tarea de deconstruirse, ¿no? En ese sentido de la explotación. ¿Cómo podemos pasar a relaciones humanas, pero también con la naturaleza, que no se basen en la explotación, ¿no? Que también me lleva a otro punto, o sea, y que también es importante. En términos del ambientalismo o el ecofeminismo, no se trata de que las personas vivamos así en el estado más primitivo y salvaje, ¿no? O sea, se sabe que las personas tenemos necesidades y con que cubramos esas necesidades deberíamos sentirnos satisfechas y seguras y seguros y demás, ¿no? Pero creo que sí es necesario volver a evaluar todas esas necesidades, ¿no? En el marco de estas nuevas relaciones que no se basan en la explotación, sino más bien en la coexistencia, yo creo. Ojalá más colegas varones pues se sumen también a estos movimientos, no solamente en la arena política, sino también pues en la arena académica o en otras arenas donde es muy, muy necesaria pues la participación de todas las personas, no solamente de las mujeres. Y bueno, ahí solamente si alguien más le quiere entrar al tema del ecofeminismo, pues muy recomendable leer a Yayo Herrera, también muy recomendable a Adriana Guzmán, que ya mencionaba, también Vandana Shiva en la India, ¿no? Que son de estas autoras precursoras del ecofeminismo y que nos dan pues algunas lecciones sobre cómo deberíamos reajustar nuestras economías, nuestras
afectividades también, en cierto modo, para abandonar esta idea de la explotación y más bien entrar a una forma de relación social basada en la coexistencia, ¿no? Uh-huh. Sí, porque pensando en esto de cómo reformular las afectividades, pues la gente cree como de, pues, ¿cómo mi afecto hacia alguien más puede contaminar al planeta? No, güey, pues ve el 14 de febrero, Uh-huh. ¿no? O sea, Uh-huh. ¿cuántos globos se compran, se producen y todo eso, dónde va a terminar, no? O Sí. sea, el tema... en los océanos, ¿no? Ajá, van Sí. y terminan en las cañerías, van y terminan en los océanos, terminan en los ríos, terminan en un montón de lados, ¿no? Igual el tema de, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero hace algunos años, cuando los días de Reyes, por ejemplo, que es una tradición meramente también afectiva Sí. hacia los hijos, Uh-huh. pues cuántos globos se aventaban, ¿no? Al cielo con esta tradición de la cartita y estas cosas, Sí. y era como de, o sea, Sí. hoy se empieza a hacer menos, pero sí llama la atención de que el hecho de que la gente empiece a pensar sus afectividades a partir del cuidado al medio ambiente, ¿no? Uh-huh. O sea, no nada más pensar el tema individual, ¿no? Sino cómo es que estoy afectando a los y a las demás. Entonces, sí. Justo en este tema de lo individual y lo colectivo, yo pensaba como, pues lo difícil y lo complejo que puede ser mantenerlo en un equilibrio. Digo, en esta charla hemos mantenido como la línea más o menos de lo que individualmente podríamos hacer, ¿no? Pero en temas medioambientales creo que es bien fácil caer como en los extremos, como lo mencionaba hace un momento, de no es necesario llegar a la parte más primitiva y vivamos todos otros abajo de una cueva, y o sea, no es necesario llegar a ese punto, pero también se ve como este otro extremo de pues ya no hay nada que hacer porque pues se está produciendo demasiado plástico y que otras alternativas, incluso en las necesidades de las personas, ¿no? Pensando en el tema del supermercado, que se dejaron de implementar bolsas plásticas y se utilizaron otro tipo de bolsas para poder acceder a cargar tus compras, ¿no? Pero al final del cuenta eso sigue generando contaminación. Entonces, esa idea de, pues de igual manera se sigue generando contaminación, ¿yo qué puedo hacer, no? O es que yo soy una persona que vive en el Estado de México y mi lugar de trabajo por necesidades es hasta el centro de la Ciudad de México, entonces me tengo que desplazar mucho, y pensar en un tema ecológico de transporte, de alimentación, me resulta incluso muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué opto? Por comida chatarra, comida de la calle, lo que implica pues abonar un poco a incluso tema de contaminación de ganadería, a temas de consumo, por ejemplo, de unicel. Y ahí es cuando creo que la gente, creo yo, que piensa en culpables, ¿no? O sea, ¿quién realmente es el culpable o el responsable? O sea, si es una chamba que nos toca a todos como de manera individual, o sea, mis acciones individuales realmente sirven, o es chamba de las empresas que deben de dejar de producir eso, o es una chamba incluso del gobierno o el Estado que debe de proveer alternativas, o son todas. Entonces, pues la pregunta va encaminada hacia allá, o sea, ¿cuál sería su lectura en este caso? O sea, ¿es responsabilidad de todos? ¿Es una utopía pensar que debería de ser chamba de todos y hacerlo de manera pues bien pensada? Pero pues sabemos que el tema económico desafortunadamente pondera en estas situaciones, pero pues ¿cuál debería de ser el camino? ¿Quién es el verdadero responsable? Sí, o sea, la conclusión lógica aquí es, el responsable es el capitalismo, o sea, porque que tú tengas que ir a trabajar hasta tal, etcétera, que no tengas tiempo para pensar en tus problemas o tu huella ecológica, etcétera, pues es porque estamos alienados en este sistema económico, en este modo de producción. Recuerdo mucho una maestra de la prepa que nunca se me va a olvidar esto que nos decía, porque, por ejemplo, luego hay estas fantasías, ¿no? De deja de usar bolsas plásticas o deja de utilizar este popotito, cosas por el estilo. Y ella no nos lo decía con respecto a esa cuestión ambiental porque eran otros tiempos, pero más bien nos lo decía con respecto a estas típicas campañas de en México solamente se lee un libro, y mientras que en otros países se leen 20,000 o más. Sí, claro, pero ve las condiciones en las que está México
y luego fíjate en las condiciones en cómo están esos otros países, ¿no? Y entonces cuando volteas a ver las condiciones, ¿no? Estructurales, concretas de un país, de un territorio, pues te vas a dar cuenta de por qué las cosas están como están, ¿no? O sea, ¿quién va a estar pensando en leer cuando tienes que subsistir? Tienes que salir a trabajar, a romperte el lomo, no 8 horas, ojalá, ¿no? O sea, mínimo unas 10 porque ya te hiciste 2 de transporte, etcétera. Entonces, físicamente hablando, incluso, pues yo no quiero justificar que las mexicanas y los mexicanos no leamos, pero pues físicamente hablando, o sea, ¿cómo vamos a estar pensando en leer si estamos exhaustos de vivir en este sistema que gira y que va a un ritmo impresionante y pues que nos impide también estos procesos de autorrealización, autoconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si quisiéramos ponerle nombre y apellido a un culpable, en este caso, si es que eso es lo que necesitamos para entender qué es lo que debemos combatir, tendríamos que decir que es el capitalismo, o sea, no hay más, o sea, creo que en ese punto no hay duda, o sea, no hay duda. Ahora, ese capitalismo no se construye solo, o sea, claro que hay empresas atrás, claro que hay un Estado atrás, claro que estamos la sociedad civil atrás de ese capitalismo y a cada una nos corresponde una responsabilidad, que eso también es muy importante, es una responsabilidad diferenciada. Obviamente yo no contamino igual que X empresa, o sea, muy probablemente yo contamino, pero infinitamente menos, ¿sí? Pero eso no me exime de actuar en mi campo de acción. Y nuevamente, no quiero sonar como individualista, porque creo que en eso coincidimos todos. Tenemos que actuar de manera organizada, de manera colectiva, o sea, porque es el único modo, ¿no? O sea, y creo que justamente de ahí quiero retomar estas prácticas que está haciendo muy bien la generación Z en ese sentido de justo eso, encontrar alternativas para tu economía, generar alternativas para no contaminar, para extender el ciclo de vida de las prendas, etcétera, en esta cuestión de el reuso, ¿no? Las prendas de segundo uso y demás. No son acciones aisladas, son acciones colectivas, ¿no? Yo he visto mucho ahora tanto en la UAM como en la UNAM que hay esta tradición de hacer los pequeños bazares, ¿no? Y entonces empieza a organizar pues una gente y otra y así. Claramente que también el capitalismo tiene sus formas de meterse, ¿no? En esos terrenos y pues nos toca a nosotros defender esos espacios, ¿no? Y decir, aquí esta lógica no entra, ¿no? Porque la lógica de este intercambio no está basada en la racionalidad instrumental del capitalismo, ¿no? Sino más bien debería estar basada en una racionalidad ambiental, que precisamente es lo que venimos discutiendo. Entonces, creo que desde mi punto de vista debemos de empezar a dejar de buscar culpables y más bien empezar a transformar nuestros modos de organizarnos, ¿no? O sea, sé que a veces parece una utopía, pero el capitalismo no es omnipresente. Hubo una época en donde no hubo capitalismo y sí existía la humanidad, entonces claramente puede haber una época donde no haya capitalismo y sigue existiendo la humanidad, ¿no? O sea, si vemos al capitalismo como una cosa indestructible, pues ya estamos mal. Más bien hay que pensar que el capitalismo se puede acabar como cualquier cosa humana, y que ese término o ese cierre, pues se lo vamos a dar cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? En tanto dejemos de reproducir sus lógicas de producción y demás, ¿no? Entonces creo que es eso. Hay empresas que claramente tienen un papel muy, muy evidente en términos de contaminación, muy evidente en términos de destrucción de ecosistemas, pero por otro lado también hay empresas que están realmente comprometidas con disminuir sus huellas, disminuir sus procesos que impactan, ¿no? Involucrar a las comunidades en los procesos de producción, muchas de estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque también quizás en sus campos de acción se les permite, ¿no? O sea, por ejemplo, me remite mucho a pensar en estos pequeños negocios que tienen personas con enfoque ecoturístico, ¿no? Comunidades, etcétera. Por ejemplo, en Cuetzalan, no sé, hay una cooperativa que tiene todo un enfoque de ecoturismo, pero realmente basado en la comunidad y realmente basado en los ecosistemas. Y yo creo que modelos como estos
pues deberían ser replicados en otras partes del país, ¿no? Empezar a ver esas alternativas para ver qué podemos tomar de esos modelos porque están haciendo algunas cosas bien, ¿no? Y entonces eso, no solamente pensar, porque también en el plano de las empresas siempre se ve al líder como el que genera más dinero, más bien en el ámbito de las empresas creo que también deberíamos pensar el éxito como aquella empresa que cause menos daños a las comunidades y al ambiente, ¿no? O sea, para mí esos son los verdaderos casos de éxito, ¿no? Estas empresas que tienen una huella inferior o menor, estas empresas que se involucran con las comunidades, son los casos que a mí me parecen exitosos, ¿no? Y dejar de ver que el éxito solamente se mida por tu, pues sí, por tu presupuesto, tus finanzas, ¿no? Como quieran verlo, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos empezar. No va a ser un camino fácil, ojalá fuera fácil, pero definitivamente creo que nos queda mucho por hacer. De mi lado, pues bueno, yo seguiré haciéndolo desde la academia, también pues en lo personal, ¿no? Porque también estoy segura que lo personal es político, entonces pues claro que desde lo personal yo voy a seguir haciendo esto, pero pues ya cada uno nos toca examinar cómo queremos empezar y por dónde podemos empezar, ¿no? Porque también pues nuestro nivel de conciencia no es el mismo cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 30 o cuando seamos más grandes, ¿no? O sea, va cambiando ese nivel de conciencia. Entonces, estoy segura que las nuevas generaciones empezarán a incrementar ese nivel de conciencia y se darán cuenta cuáles son los ámbitos donde pueden actuar, ¿no? Esa es mi esperanza. Y creo que en este sistema lo último que se debe perder es la esperanza. Sí, claro. Y creo que como especie tenemos que empezar a voltear a ver que somos seres naturales también, ¿no? Sí. Que no somos super máquinas, ni superdotados, ni estamos encima de la cadena alimenticia. O sea, ninguna de esas cosas es real, ¿no? Somos una especie que podemos vivir con el planeta. Y a mí me parece que sería bien interesante hacer un llamado a que regresemos a las formas de vida de comunidades prehispánicas, ¿no? En todo este legado que dejaron de las formas en las que vivían. Me acuerdo mucho del buen vivir, por ejemplo, boliviano y principalmente sudamericano. El buen vivir sudamericano me parece que es una de las formas en las que que podemos echarles un ojo y ver cómo es que ellos se están adaptando al vivir con la naturaleza, ¿no? Sí. Y principalmente las comunidades indígenas son las que están haciendo ese cambio, ¿no? Sí. Ahí es donde me parece que está el progreso, ¿no? En voltear a ver a estas comunidades y qué es lo que hacen para vivir con la naturaleza, ¿no? Y no este progreso ahí de números, ¿no? Capitalista. Entonces, creo que como reflexión final para mí pues es eso, ¿no? Vamos a voltear a ver cómo es que otras comunidades sí coexisten, incluso hasta en el propio territorio, ¿no? Por ejemplo, los ejidatarios de la Sierra Gorda de Querétaro, ¿no? Que es cómo hicieron de toda su comunidad un lugar ecoturístico y que los recursos se quedan ahí, ¿no? Y están viviendo con eso, y están viviendo bien aparte. Sí. Entonces creo que están como muy aislados, pero pues podemos llevarlos como a ese plano de, pues aquí se puede, no necesitan más. Sí. Claramente estos caminos que mencionas nos muestran que sí hay alternativas al capitalismo, ¿no? Que no necesariamente implican vivir de tal modo, porque siento que luego la gente se espanta mucho cuando dices, no, pues el capitalismo está, y como que dicen, ay, es que entonces ahora esto implica despojarme de todo. No necesariamente, o sea, el capitalismo te despoja más y no te das cuenta, ¿no? Entonces, creo que sí hay modelos que deberíamos tomar en cuenta y deberíamos reproducir, y yo creo que también claramente cada uno va a saber cuál es su camino, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que mencionas me remite mucho a estos encuentros zapatistas que se hacen anualmente o periódicamente, y las zapatistas y los zapatistas dicen, hey, o sea, nosotros lo único que queremos es enseñarles cómo vivimos nosotros, pero no queremos que vivan como nosotros. O sea, ustedes busquen el modo, o sea, busquen alternativas. Aquí hay una, esta nos funciona a nosotros, pero tal vez a las personas que vivimos en una ciudad monstruo como es Ciudad de México, pues tal vez nos funcionen otras formas, ¿no? O sea, yo creo que incluso, pues lo primero que tendremos que hacer es empezar a sembrar esta comunidad, ¿no? O sea, en mi calle a veces ya no nos conocemos, no nos hablamos, no nos organizamos, no,
no, o sea, si hay problemas comunes, nadie los resuelve porque ni siquiera nos conocemos, ¿no? Entonces, aliviar esas distancias sociales que nos ha impuesto justamente la modernidad y entonces empezar por ahí, ¿no? En la acción colectiva, que creo que es el camino, ¿no? Puede haber muchos, pero yo creo que ahí podría haber un punto de inicio. Uh-huh. Pues creo que, digo, ya para finalizar, es un buen espacio y un buen momento para hacer un llamado, no solo a las nuevas generaciones, sino, yo sé que está esta idea de que ya entre más grande ya no cambias, pero yo odio esa idea. Yo creo que todos podemos cambiar y simplemente, como menciona, es solo buscar ciertas alternativas y despojarnos un poco de estas ideas que están muy mediadas por, pues sí, por, creo yo, los medios de comunicación de este ideal de vida que tienes que seguir, ¿no? No es necesario, tampoco es necesario caer como en el pánico y en el caos de, ay, el mundo se va a acabar y entonces es muy estresante y todo el tiempo vivo con un estrés constante para poder salvar el mundo. O sea, tampoco se trata de caer en esa crisis, pero desde una manera, pues, consciente. Creo que podemos hacer pequeñas acciones y al mismo tiempo exigir a las autoridades y a las empresas, porque no se queda solo en lo individual, también exigir que hagan su parte, ¿no? Y poco a poco empezar a empujar un cambio en el que pues no nos veamos afectados a nosotros mismos, porque los costos no los vamos a ver como en las películas de Hollywood que se abre la tierra. O sea, lo vemos en enfermedades, lo vemos en cambios moleculares y físicos que se van haciendo de generación en generación, lo empezamos a ver en la extinción de animales, lo empezamos a ver en mutaciones genéticas en animales. O sea, se ve poco a poco en cambios como ahorita en estaciones del año, en épocas donde no debería de estar caliente, ahora hace un buen de calor. O sea, ahí es cuando se empiezan a ver y está pasando, y no se trata de, pues, de asustar a nadie, pero sí de, pues sí, como este llamado de atención de sí se puede hacer algo y hay que hacerlo de manera individual y buscar en lo colectivo y exigir a las autoridades que hagan su parte. Entonces, pues muchas gracias a los que se quedaron, a los que escucharon, a los que están comprometidos como usted pues a estos cambios que me parecen sumamente importantes, y pues muchas gracias otra vez por venir. No sé si quieras decir algo. No, nada, cerrar. agradecer no nada más la entrevista, sino todo el conocimiento que ha generado, que está puesto en las redes sociales con un montón de artículos, Sí. todo ese estudio, googleenlo, de verdad es un montón de conocimiento que está ahí, que está hecho para eso, para que se aproveche, para que se lea, para que se socialice y para que juntas encontremos esas alternativas, ¿no? Entonces, gracias por todo eso. Esperemos que no sea la única vez que estemos aquí criticando al capitalismo, porque es fascinante ese tema. Siempre es bello. Siempre es bello. Sí. Y pues bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.